Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos cada semana para poder aprender más de qué, de la palabra de nuestro Dios. Por eso el título del programa Develando las Escrituras. Ya tienes tu Biblia por allí para poder escudriñarla, para poder aprender más de ella. Ve ahora. Y si quieres también busca un papel, lápiz para poder tomar nota de toda la información que damos aquí para que tú luego lentamente lo analices para que veas de que todo lo que decimos está aquí escrito en su palabra. Alba, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y la otra cosa interesante e importante que tienes que tener en mente son las formas de comunicarte con nosotros. Y esas pueden ser a través de Facebook, a través de YouTube, nos buscas en Nuestras Voces en el Desierto. También podés hacerlo a través de WhatsApp o de Telegram. Para eso, +1 801 499 1334. El correo electrónico nbdesierto@gmail.com. Y nos podés escuchar por Radio Messer, tu radio favorita, que está en sintonía. Podés estar en sintonía con Radio Messer las 24 horas, los 365 días del año. Y la página de Radio Messer, a través de la cual te podés comunicar también, es www.radiomesser.com. Todos estos medios los podés usar. Y obviamente, estás en Facebook, dale like, me gusta, share o compartir. Lo mismo si estás en YouTube. Y en YouTube una cosita más. Tiene una campanita que dice suscribirse. Dale clic a la campanita. Esto, como hemos dicho en otros programas, es completamente gratis y te da la posibilidad de recibir al instante todos aquellos videos que nosotros estemos subiendo, poniendo al aire. Así es. Y Alba, sin más, tenemos una oración y comenzamos. Sí. Bendito Padre, gracias por estar acompañándonos en cada programa y permita que ahora al abrir su palabra sea usted quien venga a enseñarnos y que podamos aprender el mensaje que usted tiene preparado Amén. Para cada uno de nosotros. Amén. Nuevamente Padre, gracias por su compañía hasta aquí y quédese con nosotros a enseñarnos. Amén. En su nombre, Amén, amén, amén. amén, amén. Estamos en el libro de Apocalipsis, ni más ni menos que en el capítulo 9, uno de los capítulos más difíciles de interpretar, pero que con la ayuda de Dios y la misma palabra de Dios, dejando que se autointerprete, hemos podido ir develando las escrituras y de esa forma ir encontrando cosas muy, pero muy importantes. Ya prácticamente estamos terminando lo que eran las trompetas. Las tres últimas eran llamadas ayes, pero se está refiriendo a las trompetas. Siempre las trompetas van a ir en paralelo con las iglesias de Apocalipsis y con los sellos. Decíamos, estábamos prácticamente en las últimas. Estamos en la sexta trompeta. Seguimos bajo el Imperio Otomano y todas las conquistas que ha estado haciendo, entre ellas una muy pero muy importante que marcó el curso de la historia, como es la conquista de Constantinopla. Asimismo, vimos cómo ese Imperio Otomano quiso de alguna forma, mejor dicho, Egipto quiso de alguna forma entrometerse y inmediatamente los países que conformaban la Europa de aquel tiempo respaldaron entonces para que esa entromisión no pudiera darse. Y obviamente el Imperio Otomano va a empezar a perder poder cada vez más. Ya no serán los millones que pertenecían antes, sino que van a empezar a menguar. Y yo creo que todo esto también es muy, pero muy interesante, poder ir a la historia a comprobar estas cosas. Así es, Alba. Y si vamos a la historia, es muy, pero muy interesante, ¿okay? Es ver lo que pasa en 1798, cuando el poder de la iglesia se va a ver grandemente mermado. Y esto cuando sucede, cuando Napoleón toma prisionero a quien fuera en su momento la cabeza de esta iglesia. Así es. Esto nos muestra que Dios ya no necesita emplear un poder de afuera para que su pueblo verdadero pueda crecer. O sea, ya el Imperio Otomano empieza a disminuir, ya Dios no lo precisa más como lo precisó antes. Así es. Y también militar y espiritualmente, la región ha sido mermada. ¿Ok? Pero vamos a leer ahora lo que nos dice
la palabra de Dios. Busquemos allí en Apocalipsis capítulo 9, versículos 16 al 19. Dice allí: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los 2 caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Muy interesante como todo lo que va explicando aquí, pero vamos a analizarlo porque quizás algunos que nos están viendo o escuchando en la radio No entendí nada. no entendimos nada, ¿verdad? Exacto. Ok, vamos a ver qué es esto. Allí tenemos la descripción de todo lo que aconteció, donde se puntualiza el uso de las armas de fuego. Por ello se dice que de la boca de los caballos salía fuego, humo y azufre. ¿No es así? Correcto. Recién lo leímos. Pero miremos un detalle. ¿Qué aparece en el versículo 19? ¿Qué nos decía el versículo 19? Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Ok? La parte de las cabezas ya la hemos descrito, pero veamos lo referente a las colas que menciona aquí. Recuerden que los detalles en la escritura siempre nos traen algo, nos revelan algo. O sea, hay que prestarle atención. Por eso, cuando los hay que menciona también la Biblia, es como reiterándolo que hay que prestar atención a lo que viene ahora. Escucha bien. Podía haberse quedado solo con la mención de las cabezas de los caballos, pues ello denotaba el poderío armamentístico que poseía este imperio, donde se ve el uso de la pólvora y las armas de fuego por primera vez, y ni más ni menos que en la toma de una ciudad tan importante, escucha bien, como cuál, Constantinopla. ¿Sí? Así es. Pero no. ¿Ok? Va a dar un dato más acerca de este imperio y está relacionado con la cola. Pero vamos a ver lo que nos dice en el libro de Isaías capítulo 9, versículo 15. Isaías capítulo 9 y en el versículo 15. Que allí nos dice: el anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Oh. ¿Queda claro? Lo voy a volver a leer. Escucha bien. El anciano y venerable de rostro, ¿qué es? La cabeza. ¿Ok? El profeta que enseña mentira, ¿qué es? La cola. ¿Ok? ¿Quién dice Isaías que representa la cola? Creo que tú también lo sabes. Como bien sabemos, el falso profeta. El falso profeta. Como bien sabemos, y ya lo hemos dicho, la religión que profesa este imperio no reconoce a Dios como tal, ni tampoco a su espíritu, ni a Cristo mismo. Es cierto, porque para el Islam Cristo era un profeta más. Era un profeta más. Nada más, pero no era Dios. Así es. El profeta al que ellos siguen no los conduce al verdadero Dios. Entonces, ¿qué es? Es una religión falsa. Pero es interesante, escucha, que así como Dios se valiera de otra religión falsa como fue
la practicada por el imperio babilónico en los tiempos de Daniel, a fin de cumplir su propósito, ahora hace lo mismo con este imperio otomano. Interesante porque fíjate que Dios se va a valer de elementos que a veces uno ni siquiera se los imagina. Al punto tal, por ejemplo, que usó una burra con Balaam. Así O sea, es. el objetivo de Dios siempre tiene de salvar a aquellos que quieren seguirle fielmente. Por Y supuesto. para ello Él tiene caminos que son realmente por momentos impensables, si vamos al caso. Nunca hubiéramos imaginado que en aquel tiempo de Babilonia Dios pudiera usar una nación pagana al punto tal de que a Nabucodonosor lo llega a llamar mi siervo. Y usa entonces a esta nación pagana para dar a conocer cosas maravillosas que acontecerían después con el propio pueblo de Israel. Ahora está usando el Imperio Otomano para de alguna manera poder permitir que aquellos fieles, los hijos verdaderos de Dios, puedan tener o puedan desarrollar la parte que tienen que desarrollar, cumplir Así la es. parte que tienen que cumplir y permitir entonces de que a pesar de toda la oscuridad que está habiendo, y no estamos hablando de una oscuridad física, sino una oscuridad mental y espiritual, que está caracterizando toda esta época, no en vano se le llama la edad del oscurantismo, este imperio pueda ser usado por Dios, nación pagana, religión falsa, profeta falso y demás, como lo describe la Biblia, pero Dios la puede utilizar en beneficio de su verdadero pueblo. Así es. ¿Ok? Pero no deja de ser una religión No, falsa. no, ¿Ok? exacto. Y como falsa que es, no solo hace daño, sino que terminará usando el mismo modo de acción que la otra religión falsa que está en el imperio. O sea, vuélvete a nuestra religión o lo pagas con tu vida. Exacto. Como hablábamos en el programa anterior. Al final los dos están en el mismo papel, jugando el mismo papel. Por un lado, una religión cristiana predominante que es haz las cosas como yo digo, vuélvete al Dios que yo digo, o te excomulgamos, vas a parar al infierno, etcétera, etcétera. Así Y es. esta otra, que no es cristiana, pero que si no te vuelves a lo que ellos profetizan, a los que ellos creen, te matan. Te matan, así es. O sea, hay intolerancia por cualquiera de los dos lados. Por cualquiera de los dos, así es. Tremendo. Y es por eso, Alba, que ambos sistemas terminan usando la fuerza, la coerción. Y no olvidemos que ambos son poderes políticos religiosos. Es cierto, es cierto. ¿Ok? Pero leamos los últimos versículos de este capítulo y veremos cuál era el propósito de Dios al permitir que todo lo que hemos, al permitir todo lo que hemos relatado hasta aquí. ¿Ok? Decía, yo Versículo todavía estaba en 20. Isaías, en versículo 20. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, O sea, que los que no murieron por accionar de las armas de de fuego, las armas de fuego, así es, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¡wow! El prontuario es tremendo, ¿eh? Y fuerte, Sí, muy fuerte. es tremendo. Muy fuerte para mi gusto. O sea, Ok. aquellos que no sucumbieron por el accionar armamentístico van a estar sucumbiendo por este otro tipo de cosas. Por estas otras cosas Pero que... lo más triste es que, dice, ni aún así se arrepintieron. De sus homicidios, como dice allí, O sea, de ¿vieron? sus hechicerías. Exacto. ¿Vieron todo lo que pasó? Las guerras, las consecuencias de las guerras, pero ni aún así se arrepintieron. Vieron que era un juicio de Dios y no se arrepintieron. Así ¡Wow! es. Tremendo. La verdad que sí.
Y todos sabemos que el pecado es siempre el mismo. ¿Y cuál es? La idolatría, el dejar la adoración verdadera al Dios verdadero. Por esto, Alba, por lo tanto, lo que Dios está haciendo una y otra vez es que se volvieran de su apostasía, de la adoración de ídolos, los cuales describen en el verso 20, como recién lo terminamos de leer, como decía allí, la obra de sus manos. ¿Okay? Pero lo más triste es que ese pueblo que se considera como el pueblo de Dios no se arrepiente. Al contrario, sigue con lo mismo. Es tremendo eso, ¿no? Es tremendo. Porque uno podía pensar, digo, bueno, ya que estás viendo todo lo que tu comportamiento está acarreando, se supone que reaccionarías. Pero no. Pero no. Ahora, esto me hace pensar, lo traigo a nuestra época y me hacen pensar en cuál es la actitud de nosotros hoy. ¿Hemos aprendido la lección? Bueno, o seguimos igual que... O peor. O peor. Porque ahora ya sabemos cuáles son las consecuencias de la idolatría, de la falsedad, de seguir enseñanzas de hombre y no la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que queremos al final? No podemos estar agradando a Dios y agradando a los hombres. No podemos vivir con el enemigo de las almas y con Dios. Tenemos que definirnos por la verdad. Tenemos que definirnos por Dios. Dios está dispuesto una vez más a tirar por tierra todo tipo de idolatría, todo tipo de paganismo, todo tipo de cosas que no conduzca al Dios verdadero. Yo creo que es hora de que aprendamos la lección de una vez por todas. Esperemos que podamos hacerlo. ¿Okay? Pero aquí vemos también que la descripción que se hace aquí de ese pueblo es terrible. Totalmente. Pero como decíamos antes, la fuerza tanto espiritual como el poderío militar ha decaído y mucho y mucho. Y esto también traerá como consecuencia, escucha bien, un evento histórico sin precedentes que está descrito en Apocalipsis 11 y al que nos referimos cuando lleguemos allí. Lo vamos a ver, porque ahora estamos, no nos adelantemos, estamos en el final del versículo 9, sí. Falta todo el 10. Exacto, o sea, cuando lleguemos allí, ahí lo vamos a ver, que está titulado Los dos testigos. ¿Ok? Pero, continuemos. Ahora vamos a ver el capítulo 10. Al igual que sucedió con los sellos, aquí aparece un impas entre la penúltima y la última trompeta. Cierto. ¿Okay? Y da lugar a la entrada de un tema muy, pero muy importante. ¿Okay? Pero para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 y 2. ¿Lo puedes leer, por favor, Alba? Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ok. Hay mucha información en esos dos versículos. Y te pregunto, a ver, ¿a qué nos recuerda esta descripción? Vamos a Apocalipsis, ¿okay? Capítulo 1, versículos 12 al 15. Apocalipsis, allí donde estábamos, pero vamos al primer libro de Apocalipsis, versículos 12 al 15. Se me pasó. Ok. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido,
refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Ok? Wow. Aquí está describiendo a la misma persona, ni más ni menos que a Cristo. ¿Ok? Correcto. Pero no nos quedemos solo con eso, con lo que leímos aquí. Ahora vamos al libro de Daniel. ¿Ok? Oh. Por eso en este programa estamos viendo Daniel y Apocalipsis porque van tomados de la mano. Así Daniel es. capítulo 10, versículos 5 y 6. Versículo 5. ¿Lo tienes allí, Alba? Sí, lo tengo y dice así. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Encontramos la similitud? Sí, totalmente. Totalmente. Así es. Totalmente. Evidentemente, digo, es una figura que es extremadamente brillante. Ujú. Porque, digo, Juan siempre la está comparando como en el hecho de el bronce. Claro, era lo que en aquel tiempo se conocía como más brillante. Así es. El Así bronce es. bruñido. Ujú. No como hoy día que hay otros metales que Que pueden reflejar mucho pueden mejor reflejar o lo mucho que sea, mejor, pero en etc. aquel tiempo era el bronce bruñido, o sea, el Ujú. bronce lustrado. Así Ese era. es. Así es. Es realmente impactante. Ujú. Estamos hablando de la misma persona, pero ahondemos un poquito más. Leamos lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 7. ¿Ok? Daniel, capítulo 12, y en el versículo 7, que dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ujú. Si comparamos con lo que dice Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 6. A ver qué es lo que dice. ¿Ok? Dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Lo mismo que hace acá. El varón vestido de lino, dice, Ujú, alzó su diestra y su siniestra al cielo. O sea, levantó las manos hacia el cielo. ujú, Dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y ujú, las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y fíjate que acá dice, juró por el que vive por los siglos, ujú. y que será tiempos y la mitad de un tiempo. Así es. Hmm. ¿Ok? Va tomando color todo Va esto. paralelo, estamos Así hablando es. exactamente de lo mismo, Daniel y Apocalipsis, Apocalipsis y Daniel. Por eso, aquí a Daniel se le está mostrando escenas que lo están dejando boquiabierto. Y sí, Algunas de ellas las comprende, pero otras no. exacto. Ujú. Daniel está recibiendo revelaciones de lo que va a acontecer en los últimos En los tiempos. últimos tiempos. Así es. Fíjate que él está en Babilonia y está recibiendo revelaciones de cosas que van a pasar en los medo-persa. Él va a vivir el tiempo en los medo-persa. Pero Así después es. viene Grecia, después viene Roma imperial. Daniel esto ya no lo va a ver. No. No. Ya esto ya no lo va a ver. Y es más, se le va a mostrar eventos muy cercanos a nuestro tiempo todavía. Ujú. Así es. De todas formas, él quiere saber cuándo es que estos eventos mundiales tendrán lugar y recibe dos respuestas. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice Daniel capítulo 12, versículos 7 al 9. ¿Tienes allí? Sí, ¿Ok? dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo,
todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. Mira qué interesante lo que dice ahora. Hasta el tiempo del fin. Así es. La parte que Daniel no entendió fue sellada hasta que llegara el tiempo preciso. ¿Y cuándo iba a ser ese tiempo preciso? ¿Cuándo va a ser? En el tiempo del fin. Ahora, sigamos un poquito y veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 al 7. Pero, Alba, no sé si tenemos un poquito más de tiempo. Y por lo menos leamos. Vamos a leerlo, lo que dice, para responder lo que dice allí. Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 al 7, dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por lo que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora sí, ¿lo dejamos por ahí? Porque ahí vemos la correlación perfecta. Sí. ¿Ok? Sí, pero yo sería de la idea que lo dejemos por ahí para que podamos procesar lo que hemos visto. Así es. Porque, como siempre decimos, estos son muchos datos, muchas cosas. Es bueno ir a la historia, investigar, volver a leer los pasajes y de esa forma que nos vaya quedando todo más claro el panorama que se está diciendo. Aquí no estamos jugando una carrera contra el tiempo ni mucho menos, sino que lo que estamos haciendo es tratando de aprender, de escudriñar la escritura. ¿Sí? Y si te quedan dudas, vuelve a ver los programas y vuelve un poquito a ver programas anteriores. Es fácil, si estás en YouTube, los puedes encontrar allí en Nuestras Voces en el Desierto. Y allí están todos los programas que hemos estado emitiendo y ahí puedes ir viendo cada uno de los programas para poder aprender más de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Así es. ¿Qué te parece si oramos y terminamos? Por supuesto. Bendito Padre, gracias le damos por habernos acompañado hasta aquí. Gracias porque usted vino a enseñarnos. Y Padre, que si quedan dudas, que usted nos ayude con su palabra a poder entender la respuesta a lo que tenemos las dudas. Y Señor, permita que sigamos siempre tomados de su mano y siempre aprendiendo de su palabra. Amén. En su nombre, amén. 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 Nuevamente, gracias por haber estado junto a nosotros. Te esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Que Dios los bendiga.